Seguí escuchando Doctrina de Tribuna. En los libros de San Tomás, en nadie como Juan Perón, presidente y general. Peronizando al soberano. El señor Facundo, el mago Daeli, nos va a contar un poco sobre qué es peronizar al soberano un 22 de mayo, por ejemplo. Lean, tenemos ahí el sushi, yo no sé cómo viene envasado dicho producto. En una bandeja negra, si no me equivoco. Claro, en los tiempos del peronismo no existía el sushi, pero había personas con gran capacidad de fabricar envases para todo tipo de productos, conservas, dulces y entre otras cosas duraznos en almíbar. Ah, sí. Los duraznos en almíbar fueron fundamentales para la historia argentina, sobre todo para la historia del Movimiento Nacional Justicialista. Un tipo nació el 18 de noviembre de 1891, se llamaba Miguel Miranda. Empezó a trabajar de hojalatero muy chico, empezó siendo aprendiz en los talleres de Bungibor. Y a los 27 años el tipo forma su propio boliche, como dice la vieja, y empieza su taller de hojalatería, donde empieza a desarrollar los talleres Miguel Miranda de hojalatería mecánica, que estaban ubicados en el barrio de Caballito, y que hacia los años 30 ocupaban a unos 300 trabajadores de ambos sexos. Integrante de diferentes agrupaciones gremiales, empresarias de la incipiente y nunca del todo bien ponderada burguesía nacional, empezó a despotricar contra las tarifas aduaneras que van en contra del desarrollo de la importación de hojalata y empezó a pensar la idea de la industria como principal fuente de empleo y como un sector estratégico para la defensa nacional. En un mundo convulsionado por las guerras, eso se convirtieron en las principales consignas que desplegarían las controversias sobre la industria en tiempos de entreguerra. Pero en el 43, el golpe de la revolución del 43 nuclea la vida de Miguel Miranda, que por aquel entonces era secretario de la Unión de Fabricantes de Conservas, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Dulces, Conservas y Afines, presidente de la Cámara Argentina de Cromo Hojalatería Mecánica, es decir, productor de duraznos en almíbar. Empieza a tejer vínculo, se conoce con un amigo, conoce un chabón que le va a dar sabor a la vida de Miranda, llamado Orlando Marolio. No me digas que es él. Marolio, etc. Le digo que era un experto bancario que entró en el Banco de la Nación Argentina y que empezó a tejer vínculos con el gobierno militar y particularmente con Perón. Hablando de cultura, tal vez la mejor canción de propaganda en mucho tiempo, la de Marolio. Sin duda. Se empiezan a formar dos perfiles de empresarios. Uno encabezado por Miranda y por otro guachín que se llama Rolando Lagomarsino, que era dueño de la fábrica de sombreros más importante del país. Ah, sí. De apoyo al gobierno de Perón, y otro grupo fuerte de empresarios de la Unión Industrial Argentina, más vinculado a políticas de una sociedad que no era unión, ni era industrial, ni menos que menos era argentina. Se forma una agrupación llamada el Consejo Nacional de Posguerra, donde Perón empieza a estudiar cómo hacer que los países europeos no nos hagan pagar la Segunda Guerra Mundial como nos habían hecho pagar la Primera. Y ahí jugó un papel fundamental Miguel Miranda. Perón empieza a quedar asombrado por la capacidad y por la practicidad de Miranda. Un hombre práctico que tenía capacidad de explicar conceptos económicos complejos de manera muy sencilla. Miranda se mantuvo fiel a Perón, incluso en los sucesos de octubre del 45. Y tras el triunfo de Perón en las elecciones de febrero del 46, Miranda y Lagomarsino empiezan a ocupar y a desarrollar la política económica de dicho gobierno, que no sé si vamos a tener tiempo de desarrollar, pero intentaremos dar algunos pantallazos de qué consistió.
Farrell designa a Miranda como presidente del Banco Central y Perón continúa con Miranda, presidente del Banco Central de la Nación Argentina, donde desarrolla una medida muy importante que es la nacionalización de los depósitos bancarios y la creación del sistema del Banco Central, donde el Estado asumía el control exclusivo sobre la emisión monetaria, la regulación del crédito y de los distintos ciclos de la actividad económica, destruyendo aquel resabio del pacto Roca-Runciman, que fue la creación y la intromisión británica en nuestro Banco Central. Por otro lado, la creación del Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio, el IAPI, era una entidad donde Perón había nacionalizado el comercio exterior y el Estado era el único comprador de la totalidad de la producción agropecuaria argentina, muy distinto de lo que estábamos hablando al principio del programa. Con esta medida logró desligar la evolución de los precios internos de los internacionales y obtuvo una fuente importante de ingresos de parte de la oligarquía que eran redistribuidos hacia el desarrollo industrial. Además, la recuperación de las flotas y los buques de ultramar, otro tema que se está discutiendo ahora en la actualidad. Perón y Miranda crean una marina mercante y donde el Estado dejó de pagar los seguros o los fletes y el Estado tenía el monopolio de la comercialización de ultramar. Entre muchas otras medidas, además de una política de mejora de los términos de intercambio, de fuerte redistribución del ingreso y de mejora de la calidad económica de los asalariados, Miranda fue objeto de todo tipo de operaciones de prensa, de la prensa cipaya. Además de la nacionalización de los ferrocarriles, y recomiendo a toda la gente que busque en YouTube un video de Perón hablando de la capacidad de Miranda y de cómo fue que nacionaliza los ferrocarriles. Dice los muchachos del Foreign Office, un tal Wilfred Eddy, que Miranda obtiene cierto placer personal con la reversión de la relación acreedor-deudor de ambos países. Es decir, Miranda sentía placer de, como diría el Rolo, pasear en pija a los británicos. Y eso generaba mucho odio en los ingleses. La nacionalización de los ferrocarriles se conmemoró en un acto el 1 de marzo del 48, donde Miranda, por una enfermedad de Perón, presidió la ceremonia donde el Estado tomó la posesión de los ferrocarriles y de todas las propiedades que la compañía de los ferrocarriles británicos tenía en la Argentina, que eran algo así como 16.000 propiedades. Toda esta política de las empresas mixtas y del Consejo Económico Nacional, que era presidido por Miranda, no existía el Ministerio de Economía, fue creado en la Constitución del 99. Lo motivó a acusaciones de corrupción, a operaciones de incluso sectores internos del gobierno, como sectores militares, donde empiezan a acusarlo de un negociado, donde Miranda había comprado productos de fabricaciones militares a empresas de él y que se había beneficiado sus negocios de hojalatería gracias al Estado, cosas que nunca se probaron, como también pasa hoy en día, y que motivó que en el 49 Perón reemplace al equipo económico de Miranda por el equipo de Gómez Morales. Miranda vivió en Uruguay los últimos años de su vida, del 49 al 53, donde él tenía empresas y sucursales de sus empresas productoras de duraznos en almíbar y de diferentes frascos de conservas. Y estando en Uruguay se especuló hacia el 52 un posible regreso de Miranda al gobierno, reunido con Perón, que luego fue rechazado y que muere de un infarto el sábado 21 de febrero del año 53. En ese momento Perón se encontraba en Chile de viaje, reunido con el presidente Ibáñez del Campo. Perón personalmente pidió que se retrasara el funeral para poder estar presente y da un discurso en la Chacarita junto con hombres de ese gobierno de la importancia de un hábil hombre inteligente, un hombre práctico, un empresario con altísima conciencia política y nacional,
que utilizando el Estado generó grandes beneficios para el pueblo argentino en general. Una encarnación maravillosa de cómo la capacidad de hombres en una causa política que los contemple puede generar el beneficio por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Vaya nuestro homenaje a Miguel Miranda y a su gran nacional. El general Juan Perón.